Génesis capítulo 12. Llamamiento de Abraham. Este es un buen tema, un tema fundamental para vivir la vida de fe, para conocer las virtudes y los defectos de aquellos que somos hijos y amigos del Padre. Te invitamos a disfrutar este podcast como nunca. Estamos en Volumen Café. Mi nombre, Said Bechara, EBC, pastor de Iglesia Apostólica Tierra Fértil. Bienvenidos. Volumen Café. Llega este personaje de la Biblia, Abraham, con los ojos de Dios puestos en él, con unas directrices. En este capítulo habla sobre, le entrega una promesa, le manda a pedir que se traslade junto con su esposa y un sobrino, Lot, y empieza un andar, ¿no? Empieza como unas directrices que Dios le permite y que también habla sobre esa, si se puede decir, esa bendición, porque Dios le dice: te voy a bendecir y maldeciré a las personas que no están contigo, ¿no? Toma a su esposa, toma a su sobrino, todas sus posesiones, animales, de todo ese tipo, y empieza tu andar. Hay un tema interesante en Egipto. Una situación que, bajo mi consideración, que lo he leído varias veces, yo le digo: ya, Abraham, te pasaste. O sea, no es posible que hayas hecho lo que hiciste, ¿no? Y lo que hizo en este caso, presenta a su esposa como una hermana para un beneficio propio, ¿no? Si se puede decir, y después viene un castigo. Dios le dice: pero ¿por qué haces eso, no? O sea, yo no te mandé a hacer eso. Y hubo una condenación tanto al rey, en este caso, que tomó a esta mujer que era muy, muy hermosa, habla, y también le da rejo a Abraham. Bienvenidos ahí. Gracias. Y te estás riendo. Y eso lo hablamos en tema de si Abraham es el padre de la fe, pero hay sus connotaciones de desobediencia y que eso lleva a no conseguir la voluntad de Dios, siendo esto fe. ¿Cómo estás? Bien, bendiciones. Una vez más, gracias por la invitación. Hay que comenzar por el principio. Claro. Y el principio fundamental es que, infortunadamente, el ser humano está ligado a la desobediencia, como lo hablábamos en el podcast anterior. Si tú notas y lees bien lo que dice Génesis capítulo 12, versículo 1, dice: ahora bien, Yod-Heh Bat-Hei había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Okay. Aquí el Señor, el Padre, le dice a Abraham: sal, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Quién es tu parentela? Tu papá, Sí, tus todo, tíos, todo lo ha llegado. tus primos, todo. Todo. O sea, en ese caso solamente tenía que salir de Ur de los Caldeos con su esposa Sarai y sus posesiones. ¿Y por qué se llevó a Lot? Y no solamente a Lot, se llevó a su papá. Ajá, claro, también. Entonces tengamos en cuenta eso, que Dios nos da a nosotros una comisión, nos comisiona para algo, pero en el camino nosotros decidimos que tenemos una mejor idea que Dios. ¿Cómo le pasó a Saúl? Como le pasó a Saúl, Bueno, eso como más le adelante. pasó a muchas personas, Ajá. a aquellos llamados por Dios. Porque a todos, a cada uno de nosotros nos ha pasado. Pero vemos aquí cómo Abraham, siendo el padre de la fe, porque le creyó, es que Abraham no dejó de creer, siempre le creyó al Señor. Okay. Pero creerle a Dios no tiene nada que ver con nuestra desobediencia. Y yo le puedo creer a Dios de las promesas que Él me ha hecho, y te ha hecho a ti, le ha hecho a Daniela, le hace a Carlota y a quien nos está escuchando. Sin embargo, vuelvo a decir, como nuestra alma está ligada a la desobediencia y a apartarnos, porque podemos ponerle arandelas al llamado de Dios,
es cuando nosotros tenemos que detenernos y decir, debo hacer las cosas como Dios me las pidió y no como yo las creo. Okay. Una de las cosas que he aprendido en la vida de fe, que aprendí antes de conocer al Señor, es que si mi papá me decía salta, yo no le pregunté nunca ni para qué ni por qué. Saltaba. Lo único que decía era qué tan alto quieres que salte. Okay. Así debe ser con el Señor. Ahora, llega a Egipto. Y en Egipto, por temor, por algo que nosotros llamamos el instinto de supervivencia, Abraham comete un segundo error. Llama a su esposa como su hermana. Sí, bueno, le invita a que la acompañe en el andar y se consiguen el faraón. Exactamente, pero ahí vemos cómo él le dice a Sarai, tú eres tan hermosa que me da miedo que me vayan a quitar la vida. Exacto. Para que tú te quedes con ellos, para tomarte para ellos. Mejor digamos que somos hermanos, que en efectos de la verdad... Ajá, lo que estamos conversando, una verdad media. Exacto, tenía una parte de verdad, pero las verdades a medias son mentiras completas. Así es. Y vemos cómo viene la consecuencia, no solamente sobre Egipto, sino sobre el rey de Egipto, en ese momento. Como producto de lo que una vez más hablamos, la desobediencia del hombre y el querer hacer las cosas mejor que las que Dios ha planteado. Ahora es interesante la parte que tú mencionas con ese temor de ese accionar. Y como digo que es interesante porque cuando uno tiene temor, pierde fe. Así lo veo yo. Cuando yo de repente tengo un llamado o tengo un propósito y le temo al mismo, sugestiono la situación de que no soy capaz. Y quizás tomo aristas para tratar de envolver ese temor, que es lo que creo que hizo Abraham en, si se puede decir, obviar el parentesco en ese sentido de ser, era su esposa, para como que para estar tranquilo, ¿no? O como para hacer algo que me cubriera cuando ya estaba, si se puede decir, enmantillado por el Señor, ¿no? O sea, porque él dudó o porque él quiso tomar ese atajo para obtener ciertos beneficios, ovejas y todo ese tipo de cosas, ofreciendo a la mujer, ¿no? Porque eso está en la esencia del hombre. El pecado está ligado a la esencia del hombre infortunadamente. Okay. Vemos cómo vez tras vez, una vez más, el hombre cree que puede obviar cosas o añadirle cosas a la instrucción del Padre. Tú, te voy a ponerte un ejemplo. Claro. Tú tienes hoy un compromiso y resulta que se te salió algo de las manos, una tontería, pero por no perder el cliente en tu oficio como barbero, llegas y dices, hey, ¿sabes qué? Me pasó esto. O sea, dices una mentira blanca, que es la que normalmente se dice, pero mentira es mentira. Claro. En vez de decir, ¿sabes qué? Me ocurrió esto. O sea, me salió de las manos. Exacto, no te voy a poder atender a la hora. Punto. Ya. Pero te viene ese temor, ese miedo. Es que hay dos tipos de temor. Está el temor el temor reverente que nos lleva a adorar y a obedecer al Padre. Exacto. Y está el temor de miedo a los hombres. Okay. Y ese es el que nos impulsa a darle la espalda en obediencia al Señor. Nos desvirtúa lo que realmente el Señor te está brindando. Exactamente. Más adelante, y seguramente lo vamos a hablar en algún momento, vemos cómo Abraham, siendo el padre de la fe, y habiendo escuchado la voz de Dios, llega la mujer y le dice, hey, vamos a tener el hijo con Agar. ¡Pum! Otra vez. ¿Por qué? Porque infortunadamente, aunque seamos hombres y mujeres de fe, hay un momento en que nuestra carne va a gobernar. ¿Cuándo? Cuando nos desenfocamos de escuchar la voz. Así es. Con esto termino este ejemplo. Pedro le dice un día a Jesús, quiero caminar sobre las aguas como tú lo estás haciendo. Y dice que el Señor le dice, ven a mí. Y empezó a caminar. Ahora, Pedro no empezó a caminar sobre las aguas. Literalmente no fue así. Literalmente empezó a caminar sobre la palabra que dio Jesús. Okay. Pero cuando él se desenfoca de la palabra, de la promesa, se hunde. Empieza a hundirse porque empieza a ver
el entorno. Es lo mismo que ocurre con Abraham. Se empieza a hundir porque empieza a ver el entorno en vez de enfocar su mirada en aquel que lo llamó. Maravilloso, pastor. Maravilloso, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por compartir tanta información y tanto conocimiento, y que siga glorificando tu entendimiento a muchos oyentes y a los oyentes que participan en tu congregación. Toda la gloria y la honra es para el Señor. A los hombres nada. Amén. Como Amén. siempre me despido, no comas cuentos, come Biblia, que es la palabra de Dios. Bendiciones y muchas gracias. Chao, mami. Chao, Carlotica. Chao, Carlota. Chao, Daniela.